personal recogí tanto lo literario, porque todo se acompaña de poesía, se acompaña de versos literarios grandísimos, pero pues no sé, a mí en lo personal lo que me atrapa pues es la parte histórica de los textos. En cuanto a temas de jazz, creo que se inunda muchísimo esta cuestión de la onda del free jazz, de cómo se recibe aquí en México, de los principales jazzistas free jazzeros que hubo en Norteamérica. Se me hace muy certero cómo lo rescata Alain. Hay precisamente un capítulo que habla sobre todo este enfoque, habla de lo de la Revolución de Octubre del 64, me parece, y está padrísimo, ¿no? Después de que Alain nos regala toda esta perspectiva, hace como una especie de cuento de Carla Bley y luego una parte histórica. Está muy muy bueno para aquellas personas que... Muchas gracias. Perdón, no lo hice mencionar. Anótame la página. Si no se puede, perdón. Bueno, mientras sigo hablando un poquito de las demás cosas que vienen en el libro. Además de esto, dedica una parte muy muy buena también sobre la historia, podríamos decir, del jazz, cómo fue desarrollándose el jazz conforme a los cambios sociales que había en Estados Unidos, pero no lo hace como esa historia aburrida que tendemos a hacer los historiadores, ¿no? De contarlo, de poner tantas fechas. Lo hace de una manera súper fluida. Prácticamente te habla desde que se empieza a utilizar el término de jazz, y lo resalta ahí con doble S, ¿no? Que ya posteriormente se fue cambiando, prácticamente hasta el free jazz, aterriza hasta este rollo de la revolución de octubre jazzera, ¿no? Respecto a esto, yo la verdad quedé impresionado al darme cuenta que fue un escrito total de Alain. Se llama Después de la Revolución de Octubre. Después de la Revolución de Octubre, el festivo negrito dejó de creerse su papel. Los blancos tuvieron que adquirir una buena cantidad de betún para así no quedarse sin embajadores de buena voluntad. Los blancos ennegrecieron sus caras, como en el viejo tiempo de los Minstrel. Los blancos divertirían a sus cansadas tropas porque los negros ya no querían hacerlo. La Revolución de Octubre del 64, al ensellar de New York, juntó por 4 días a los músicos de la nueva cosa. Los blancos ya no estaban tranquilos. Los críticos de jazz, blancos también, comentaron enojados: el jazz ha muerto. El jazz comenzó a morir, decían, desde los tiempos del bebop, en los 40s, en que los negros ya no eran buenos negros y se juntaban solo a hacer ruidos, y beber y fumar y golpear en las narices, con su música a todo aquel buen blanco que pasaba. Los tiempos de Parker, Gillespie, Miles y Monk, los blancos pensaron luego que las cosas se irían a componer, cuando Miles Davis y otros hicieron del cool un jazz tranquilo que refinadamente ponía a soñar al mundo. Pero acá, y lamentablemente ya no lo pudo alcanzar, porque pues lo cita para el día de su muerte y no alcanza a llegar a la Derbez. Y pues bueno, yo en verdad reitero, desde una perspectiva histórica y literaria es una maravilla de libro para aquellos que quieran tener un primer acercamiento en cuanto al jazz y al blues. Y si lo piensan comprar, en verdad, escuchen a todos los músicos que nos regalan aquí en las páginas de este texto, y se les hará una lectura muy amena, muy buena. Le paso la palabra al maestro Gaspar. Además de estar ante amigos en un ambiente como este, que gracias al esfuerzo y generoso entusiasmo de Juan y un equipo de colaboradores, pues se ha podido sostener, y sabemos que no es común tener este tipo de ambientes en nuestro país. También quisiera aclarar, aparte de agradecer la invitación de Juan y Mónica y la presencia de un queridísimo hermano de toda la vida, que hace además muchos años también ya no nos habíamos podido ver y saludar. El hecho de que es muy difícil hablar de manera objetiva de Juan Rulfo, ¿no? Como en el caso de Mateo Bravo, portero,
el Pajarito, el Tigre Sepúlveda, Epaminondas, un delantero del Oro, ¿verdad? Si no me acuerdo mal. ¿Mande? Y del Toluca, entre otros. Y desde luego, no podría faltar la poesía en homenaje a ese espléndido y creativo artista visual que es Yasamuar, compañero de viaje de Derbez, o bien esa especie de poema en prosa bajo el que reconstruye la entrañable y bellísima figura de la pianista Carla Bley y su sensual suéter rojo. Esta anécdota bellísima también de uno de los discos de Carla Bley. ¿Cómo se llama el disco? Ajá. La tenacidad de su oficio de periodista cultural le sirven al autor para lograr desenfadadas y agudas entrevistas de músicos de blues y de jazz que ya quisiera uno leerlas en revistas como Downbeat o Rolling Stone. De cuatro seres humanos irreprochables y tan necesarios en el ámbito cultural y vital de este país, me refiero a Archie Shepp, Olivia Revueltas, José Revueltas, padre de la pianista, y Henry West. En el caso más, y yo sé que Héctor y Gaspar se lo merecen más, todo lo que dijeron de mí. Agradezco muchísimo y la noticia de que pronto habrá una historia del jazz en Michoacán que está gestando Héctor. Evidentemente agradezco la continuidad de este festival de jazz, la tosuda, obcecada, necia, consecuente y coherente actividad de Juan Alzate para llevar a cabo año con año este jazz festival, y que ha hecho que Michoacán esté en el mapa del jazz, no solamente en nuestro país, a pesar de los constantes afanes por la desmemoria que existen en todo tipo de círculos burocráticos. El festival sigue ahí, continúa ahí, gracias a la innovable, irrefrenable labor de Juan y de sus siempre importantes cómplices. Agradezco entonces la invitación y siempre me emociona la posibilidad de regresar a Morelia, y ahora mucho más porque hace un buen rato vine en noviembre pasado, pero no tuve la oportunidad de ver a Gaspar porque, entre otras cosas, aparte de ser muy buen escritor, es bastante sangroncito. Entonces no hubo la manera de que como se dice en el DF, se cotiza bastante, pero ahora sí no tuvo otra. Entonces, bueno, dicho esto, quiero platicarles un poco sobre el libro y abundar en lo que dijeron, y que agradezco de veras en serio a Héctor y Gaspar. Creo que este libro tiene pluma en mano entre blues y jazz. Ya hicieron el recuento, tiene estas historias de lo que fue el blues en sus festivales en México, que era como una reacción ante el autoritarismo, porque si hubo estos grandes festivales de blues con estos grandes maestros, imagínense que hubiera habido un festival de rock, donde hubieran venido Jimi Hendrix, Sting, Santana, los Beatles, Elvis Presley, Chuck Berry, Bob Dylan, en el mismo festival. Bueno, eso más o menos es lo que pasaba con los festivales de blues, pero anacrónicamente en México, al estar prohibido el rock, el blues vino a ser su sucedáneo. Eso es, el padre del rock vino a ser en el México de los años 80, a ocupar el papel de lo que tendría que haber sido los grandes festivales del rock para la juventud. Entonces, doy cuenta como cronista, como reportero cultural, como reportero musical, doy cuenta de esos festivales.